Muchas gracias, diputado presidente. Señoras diputadas, señores diputados, fue sabio el constituyente en crear este espacio donde se informa el estado político y los asuntos de la administración por parte del señor presidente de la República como un acto de rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa por parte del Congreso. Este hecho se enmarca no solamente en una enumeración de decisiones ya efectuadas, ciertamente se debe señalar el panorama futuro y las acciones para enfrentar los retos que serán venideros. En este discurso, que muchos coincidimos en su carencia de contenido y poca claridad sobre los enormes retos que como país tenemos por delante, quiero destacar al menos dos elementos que a mí me parecen absolutamente debatibles. Indica el señor presidente que la ruta era la correcta por la disminución del gasto corriente debido a que el gobierno se socó la faja. Esto me obliga, señoras diputadas y señores diputados, a recordar el dictamen del presupuesto del año vigente, que votamos afirmativamente en el plenario legislativo. En ese informe fue bastante claro en explicar, no solamente por nosotros, sino también por la Contraloría General de la República, que el Ministerio de Hacienda capitalizó más de 159,000 millones de colones que antes eran gasto corriente y ahora eran gasto de capital. Pero era el mismo gasto. No hubo ningún esfuerzo por disminuir ese gasto corriente. Fue la misma transferencia que se hizo al FES, a FODESAF, a CETAC, a las juntas de educación y al PANI. No existe disminución tal como lo señala el señor presidente, y aquí lo que hubo, como indica el informe, fue una contabilidad creativa. En momentos en donde más se necesitaba el ejemplo manifiesto de reducción del gasto para dirigir esos recursos en atención de la emergencia, lo vimos en el primer presupuesto extraordinario, ese que aprobamos hace algunos días acá en esta Asamblea Legislativa. Y ustedes saben de cuánto fue el tamaño del recorte del presupuesto efectivo para dirigirlo a la atención de la emergencia. 0,2% del presupuesto ordinario 2020. Ese fue el tamaño de la solicitud que hace el Poder Ejecutivo para recortar gastos y socarse la faja. Ese fue el tamaño del esfuerzo que el presidente indica a la Asamblea Legislativa. Por otra parte, en cuanto a la lucha contra la pobreza, el señor presidente indica en su discurso que a pesar de tener ya los datos y de tener la ubicación de las familias vulnerables, no cuentan o no contarán con los recursos para poder atenderlas, pero que no existe razón para que en el futuro se tenga que hacer. Y a mí este señalamiento me resulta como un abandono desde ya a la lucha para sacar de la pobreza a muchas familias costarricenses. Incumple entonces el señor presidente su cometido de que a esta pandemia no se le recarga a las personas más vulnerables y a las familias más pobres. Tenemos posibilidad de créditos internacionales, la renegociación de la deuda, recorte al gasto público, el uso de superávit institucional, entre otras medidas para sostener los programas sociales, y el presidente en este campo evidenció a mi juicio una actitud derrotista. De manera que a mi criterio, en este informe el presidente le falla no solamente al sector productivo con ausencia de medidas económicas y de incentivo para industriales, los servicios, la agricultura, sino que también lastimosamente le falla con estas palabras a las familias más pobres. Y este es el resultado cuando se viene de una forma tímida a plantear los temas más complejos del país. Este es el resultado cuando se evita hablar con franqueza entonces sobre los problemas que tenemos y el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer todas y todos para salir adelante. Quiero aprovechar los minutos que me restan para plantear algunos temas que creo fundamental y que el Partido Liberación Nacional ha puesto a conocimiento del presidente y su equipo algunas medidas de urgencia. Este país tiene aprobado cerca de 4.675 millones de dólares en créditos externos, cerca del 7.4% del Producto Interno Bruto para hacer obra pública. Y pagamos comisiones y pagamos intereses y estamos pagando contrapartidas en proyectos que tienen muy poca ejecución. Tenemos disponibles más de 2.240 millones de dólares en obras para ejecutar ya, para modernizar los pasos fronterizos, para el saneamiento de las zonas costeras, para el agua potable y proyectos geotérmicos, deportivos y de obra de infraestructura vial. Eso es reactivar la economía, eso es hacer obra y sobre todo ejecutar los recursos que ya tenemos disponibles.
Con respecto a las juntas de educación y administrativas, en los cuales existe un saldo acumulado de cerca de 56.200 millones dirigidos a infraestructura sin utilizar, el 20% de esas juntas cuenta con recursos destinados para infraestructura en más de 47.400 millones. Es decir, si el gobierno concentrara su esfuerzo únicamente en el 20% de esas juntas educativas, estaría ejecutando el 85% de los recursos disponibles para la atención de infraestructura educativa. Y si a eso le agregamos las obras aledañas que se pueden hacer con las municipalidades para generar encadenamientos en los diferentes cantones del país, podríamos tener un resultado cada vez más positivo. También agregar los recursos disponibles en el sistema de banca para el desarrollo y el Infocop, cientos de miles de colones destinados a la atención de la agricultura para poder generar mejor encadenamiento y ayudar a un sector que realmente la está pasando mal. Y yo no abandonaría, señor presidente, señoras diputadas y diputados, la discusión del retiro del ROP, aunque sea para aquellas personas más desfavorecidas, las personas más necesitadas, un retiro anticipado que pueda dirigirse en estas partes a grupos cada vez más desposeídos. Reitero que esto es un ejercicio valioso que nos deja la Constitución política y que, a pesar de tener un discurso tímido y carente en contenido, aún es posible en un Congreso sigamos aportando ideas para generar herramientas que ayuden a salir adelante. He enumerado algunas de ellas, recursos que están disponibles en créditos ya aprobados en las juntas de educación, en el sistema de banca para el desarrollo y el Infocop, que fácilmente con una actitud y una hoja de ruta clara, enumerada desde el Poder Ejecutivo, podríamos preparar los cambios necesarios para poder implementarlos en esta segunda ola de afectación económica que vamos a tener. Muchas gracias, diputado presidente, señoras diputadas, señores diputados.